Estaba silenciado, pero ya Dios nos dio la oportunidad de hablar. Bendiciones, Dios les bendiga, es una bendición este día. Este día es el que hizo el Señor para alegrarnos y conocer más de su palabra. Gracias, Heidi, gracias Lidia por todo y gracias a los hermanos que están conectados. Para nosotros es una bendición, es algo tremendo de lo que está sucediendo en nuestras vidas, lo que está sucediendo en nuestro ministerio. Es un día de alegría, de gozo, un día de quizás de recuerdo para otros, eh, pero es un día del Señor y no Amén. podemos sustituir las cosas de Dios por nuestros sentimientos, aun cuando los sentimientos son importantes también para vivir y disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Eh, Dios nos ha dado la visión de desarrollar una iglesia con propósito, una iglesia bien definida, una iglesia que esté llena del poder y de la palabra de Dios, una iglesia que sepa hacia dónde vamos. Y es lo que pretendemos en estos días, estos domingos, el domingo pasado y este domingo, hablarles acerca de caminar en el propósito de Dios. Amén. Y es importante, hermano, que nosotros podamos ver, poder abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, porque es importante que usted sepa hacia dónde vas en la iglesia, hacia dónde te encaminas yendo a la iglesia, conociendo al Señor, estando en el cuerpo de Cristo, estando en la casa del Dios viviente. Usted tiene que saber porque Dios nos hizo de libre albedrío, pero también nos dio muchas herramientas en nuestras vidas. Y nosotros no podemos andar y caminar vacíos, nosotros no podemos estar y caminar con el pensamiento que teníamos antes de conocer al Señor. Tenemos y debemos estar en el propósito divino de Dios. Y estuvimos hablando el domingo pasado acerca de esto, ¿no? Estuvimos hablando y dando los fundamentos del por qué desarrollar una iglesia con propósito. Una iglesia amadora de Dios, una iglesia que ame al hermano, una iglesia que desarrolle los ministerios, una iglesia ayudadora a que la gente, a que el necesitado conozca la bondad y la bendición de ser hijo de Dios. Y estuvimos, y le voy a recordar algunas de las cosas para entrar en el contexto de lo que estábamos hablando. Y, y les voy a decir algo, hermano. Yo estaba meditando sobre esto y a veces uno como que uno se siente medio, no sé, cansado, quizás uno se siente a lo mejor eh, saturado del conocimiento de lo que se ha hecho, de lo que se ha vivido, de lo que la iglesia, de lo que la iglesia está queriendo hablar, ¿no? De lo que la iglesia quiere hacer. Y, y realmente Dios me está animando a que lo que estemos hablando lo hablemos en serio con el Señor. Lo que, lo que usted está recibiendo de parte de nosotros como líderes, como pastores, es algo serio, no es algo acomodado ni algo coyuntural para este tiempo que estamos viviendo, ni porque buscamos otras intenciones en Dios que no sea la que Dios nos está poniendo en nuestro corazón. Entonces estamos hablando en serio de cómo formar la iglesia que se está levantando aquí en el Ecuador para alcanzar las almas perdidas de todas las naciones. Ujú. Y claro, nosotros somos mayoría cubanos, pero está abierta para todos los hijos de Dios, para toda la gente que Dios quiera traer. Entonces estamos hablando en serio, lo que estamos diciendo es por algo puesto por Dios en nuestros corazones y todos los días se arraiga más, todos los días nos consagramos más a buscar la presencia de Dios y hacer lo correcto delante de Dios. Somos gente de defecto, tenemos defectos como pastores, como líderes, y lo vamos a ir perfeccionando a medida que vamos caminando en el conocimiento de Dios. Entonces, estuvimos hablando el domingo pasado acerca de que una de las cosas que hace que la iglesia se pierda y que la iglesia se muera es la falta de conocimiento.
Dice la palabra de Dios, por falta de conocimiento, la gente, el pueblo se desenfrena, el pueblo se muere por falta de conocimiento. Eso estaba en Oseas 4:6. Y otra cosa que estábamos hablando es acerca de que la responsabilidad Dios se la da al sacerdote y al pueblo, que no es una cuestión del sacerdote, no es una cuestión del pastor, es una cuestión del pueblo y del sacerdote. Así que del pueblo y del sacerdote, porque Dios nos va a llamar a rendir cuentas, dice en el versículo 9 de ese capítulo de Oseas 4. Entonces, estuvimos hablando de eso, lo que quiero es que se refresque, y la falta de conocimiento no nos va a dejar avanzar, pero el conocimiento de Dios nos va a dar el propósito definido para nuestras vidas. El conocimiento en la palabra de Dios, no en el conocimiento en las ciencias seculares ni en la educación que podamos adquirir, sino el conocimiento. Estamos hablando del conocimiento de Dios, que esto otro también es importante que lo llevamos. Es importante que sepamos que tenemos que también aprender en lo secular todo lo que Dios nos ha permitido. Los hermanos que son ingenieros, los hermanos que han estudiado, eso es importantísimo. Y la iglesia se basa en esto, en que cada uno de nosotros es llamado por Dios para el propósito de él. Ahora, le decía, el conocimiento de Dios trae tu propósito bien definido. Y el propósito es la razón y el porqué de existir y el porqué de las cosas. La razón de existir y el porqué de las cosas. Yo le estoy diciendo todas estas cosas, hermano, para reafirmar en nuestros corazones y para que usted vaya entrando en el contexto de lo que estuvimos hablando el domingo pasado. Y hablamos acerca del propósito de la iglesia, cómo Dios puso a Jesús por cabeza de la iglesia. Y eso lo estuvimos hablando en el Efesios capítulo 1. Y sí quiero que en esta mañana volver a reafirmar esto, porque es tan importante, hermano, para nuestras vidas. Es importante conocer bien lo que Dios nos está entregando, lo que Dios nos está dando. Y les voy a leer en el versículo, capítulo 1, otra vez del libro de Efesios, les voy a reafirmar lo que estuvimos hablando el domingo pasado. Y dice el apóstol Pablo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de darle gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y aquí en el versículo 17 es que quiero que ustedes vayan entendiendo. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Quiero que se le abra que el Señor, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, el conocimiento de Dios lo necesita la iglesia para poder lograr el propósito que tenemos. Dice, y me gusta esto porque dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, para que conozcamos la esperanza por la cual Él nos ha llamado. Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Fíjense qué cosa. Yo no sé si usted se está llenando en esta mañana de esa palabra, pero esto es palabra de Dios, hermano. No es un invento del pastor. Es palabra de Dios. Y la cual superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según
la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridades y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Dios mío, no los dio a la iglesia. Dios nos quiere abrir el entendimiento. Y es importante que nosotros podemos entender todas estas cosas, hermano, porque ese poder que actúa en Jesús, que lo resucitó de los muertos, está también a favor nuestro. Lo que pasa es que no lo creemos. Lo que pasa es que a veces no tenemos ese conocimiento de Dios y nos hace sentir gente que nos hace sentir, y más en esta situación que está sucediendo, nos hace sentir que no tenemos herramienta, que no tenemos el poder, que no tenemos ese Dios. ¿Dónde está Dios? Y el problema es que no sabemos que ya Dios nos entregó ese poder, que ya Dios nos lo ha dado. Y si usted lo quiere creer, usted lo cree. Si usted lo quiere desarrollar, usted lo desarrolla. Si usted no lo quiere creer y no lo quiere desarrollar, no lo desarrolle. Pero este que está aquí lo va a desarrollar. Amén. Amén. ¿Usted? Amén. Eso se lo dejo ahí de tarea. Fíjense que es tremendo. Dice, según la fuerza del poder que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, está Jesús. Y sobre eso nos está poniendo nosotros la iglesia. Créalo, hermano. No solo en este siglo, sino en el venidero, y sometido todas las cosas bajo sus pies. La iglesia, dice, sobre la cabeza, dice, está por encima de todas las cosas, que es su cuerpo, es su plenitud, de la plenitud de Dios está ahí, lo que le dio a la iglesia, hermano. No es un invento, no es la plenitud de aquel que lo llenó todo. Dice, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y la plenitud de aquel que lo llenó todo, o que todo lo llena en todo. Es Dios el que nos está dando eso. Entonces, ese es lo que somos eso, somos la iglesia del Dios viviente, también lo vimos. Es la iglesia del Dios viviente. Es la casa del Dios viviente, la columna, el baluarte. ¿Se acuerdan? El baluarte de la verdad. Es el baluarte, quería decir el recinto como una fortaleza que resiste las estrategias del enemigo. Resistid al diablo y él se va de vosotros. Entonces, esa es la iglesia que Dios quiere que nosotros tengamos. Y esa es la iglesia que nosotros nos hemos propuesto tener. Y lo que quiero es que usted vaya viendo, enamorándose de esta visión, hermano. Recuérdense que no es la visión de nosotros, que no es la visión de Dios, inventada por mi mente, para que ustedes entiendan en esta mañana. Es la visión que Dios le ha dado a la iglesia, esa autoridad que Dios nos ha dado a la iglesia. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender ese propósito. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Si no lo entendemos, si no se nos abre el entendimiento, si no venimos al conocimiento de Dios, no vamos a tener propósito. ¿Cuál propósito vas a tener si no sucede así? El propósito que tiene toda la multitud que está en el mundo, el propósito del que tiene la gente, el propósito que teníamos antes en el pensamiento entenebrecido, en los pensamientos humanos, en las estratagemas de hombre, en toda perversidad que teníamos antes, lo que tenían, lo que eran santos no, pero todo eso que veníamos arrastrando del mundo,
Es eso lo que vamos a estar si no conocemos y no entendemos el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Yo digo amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, Amén. ¿qué Dios diseñó la iglesia? ¿Qué es lo otro que tenemos que entender este domingo? Que Dios le repartió dones a los hombres. Que Dios le repartió dones a la iglesia. Que Dios nos está dando herramientas a la iglesia. Lo que pasa es que no lo creemos. Lo que pasa es que no lo entendemos. Lo que pasa es que son palabras sembradas de hace tiempo. Y están dando, no están como esa mata de coco. Hay que renovar. Hay que renovar la tierra. Hay que remover la tierra. Hay que removerla, hermano, para que empiecen a entrar los nutrientes que nos hacen falta para este tiempo de situaciones difíciles y para los tiempos que vendrán, que no sé si serán difíciles o serán buenos, pero tenemos que renovar las fuerzas de Dios, el conocimiento de Dios. Ahora, quiero hablarle de algunos textos bíblicos, de alguna orientación que Dios le está dando a la iglesia y que quiero que usted los renueve en esta mañana. Si lo conoce, los renueve. Si no los conoce, los reciba en esta mañana. De tal manera que usted se sienta que Dios le está hablando a usted en esta mañana y nos está hablando como iglesia. Esta es la iglesia que vamos a hacer. Esta es la iglesia que vamos a desarrollar. No es otra iglesia, hermano. Y le estoy diciendo, me estoy comprometiendo desde la cabeza hasta los pies. Cuando estoy hablando de estas cosas, me estoy comprometiendo en lo que estamos haciendo. Me estoy comprometiendo con Dios, me estoy comprometiendo con ustedes. Pero la iglesia que nosotros vamos a desarrollar tiene que ser una iglesia de propósito, una iglesia bien definida, una iglesia que conozca la palabra de Dios, el conocimiento de Dios. Y le estoy hablando así porque quiero que se le afirme eso en los corazones de ustedes. No puede ser una palabra que se quede ya y se olvide y el otro día empezamos a hacer otra cosa. Porque vamos a seguir caminando acerca de esto. Dice, lo que quiero primero es ir a Marcos capítulo 16, versículo 15. Ahí son textos conocidos, que conocidos por los hermanos maduros, pero es bueno que en esta mañana nosotros veamos lo que Dios le ha dado a la iglesia. No quiero hablar nada que no venga del Señor, que no venga de la palabra de Dios. Marcos capítulo 16, a partir del versículo 15. Hace unos días hablaba con un pastor, amigo mío, ecuatoriano. Por cierto, el pastor Gonzalo nos llamó ayer que se estaba mudando para la casa, una casa que habían hecho hace tiempo y decidieron mudarse. Y están en ese lío de, usted sabe, de mudanza y de arreglar la casa. Y que no tiene internet en la casa donde están y que bueno, que le saludara y que está deseoso de seguir compartiendo con la iglesia. Así que gracias a Dios por eso. Ahora, Marcos, disculpen, capítulo 16, versículo 15. Dice, y les dijo, le voy a leer el 14 para que podamos entrar en contexto. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad, porque a pesar de todas las cosas no creían, y dureza de corazón, porque no habían creído en lo que habían visto resucitado, los que habían, dice, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Así que lo habían visto, pero no creían. Digamos usted, nosotros que estamos, ay Dios mío, que Dios nos ayude. Dice, y por tanto, disculpe, y les dijo, y por ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero el que quiero que hoy se le meta en los huesos a ustedes, el versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Ahí no dice
Estas señales le seguirán a estos 12 apóstoles o 11, cuando habían 11. Él no dice a los 11 apóstoles, dice a los que creyeren, a los que creen, disculpe, a los que creen estas señales le seguirán. Y yo creo, dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, porque sobre los enfermos no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lo que pasa es que no creemos. Lo que pasa es que no creemos que eso es para nosotros. Entonces, esto es para la iglesia. Los que quieran de esto que están oyendo en esta mañana, los que están oyendo en esta mañana, que quieran poner la mano sobre el enfermo, póngala, que ellos serán sanos. Amén. Los que creen. Ahora dice otro versículo que quiero que se les pegue en el corazón. Y el Señor, después de que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, oigan esto, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Él estará con nosotros, dice, y nos ayudará y nos confirmará la palabra con señales a los que le siguen. La iglesia nuestra tiene que ser una iglesia de señales, si desea. Capítulo 16. Disculpen, Mateo 28. Ya estuvimos viendo ahí lo que la autoridad de Jesús sobre la iglesia. Toda potestad. Usando una Biblia que no es mía, no es la normal. Me tardo más en buscarlo. Dice, y Jesús se le acercó hablando y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tremendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. No le voy me mandaron un libro, me mandó Russell un libro que habla acerca de la potestad que tiene Jesús en este. Se lo voy a dejar a él porque él sea quien lo dé, porque él quiere dar esa lección a nosotros. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando Jesús resucitó y venció a la muerte, recuperó, y eso ustedes lo saben, pero los que no lo saben, recuperó la autoridad perdida en el huerto del Edén con Adán y Eva. Nada más se lo voy a dejar hasta ahí. Entonces ya recuperó ahí Jesús, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y a ser discípulos a todas las naciones. Los discípulos no es que vayamos a todas las naciones, es que todas las naciones son discípulas de Jesús. Sean discípulos de Jesús. Todas las naciones. Cosas nuevas que van entrando a nuestro corazón. Por tanto, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que le he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Esto que estaba hablando de confirmación, le confirmó, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían, manifestación del poder de Dios, se lo estaba dando el Señor porque Él se comprometió a estar con nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces, la iglesia tiene la autoridad. Estamos viendo muchas cosas, pero en la raíz, una iglesia que tenga conocimiento de Dios y la autoridad dada por Dios. Esa es la iglesia que vamos a estar y estamos haciendo.
Gloria a Dios. Ahora bien. Amén. Amén. Vamos a seguir. Texto clave, Primera de Corintios capítulo 12. Cuando yo oigo esto, hablo de estos textos así, es como que Dios me da una inyección de poder. Capítulo 12 de Primera de Corintios. No quiero, hermano, dice Pablo, no quiero, hermano, está hablando el Señor porque toda la palabra es inspirada por Dios. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando éramos gentiles o éramos extraviados, dice, se os extraviaba llevándonos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Qué es lo que hay? Diversidad de dones. Usted tiene que saber eso, hermano, que no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y ahora viene lo tremendo. Pero a cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho. Si no sabemos que Dios nos da eso para aprovechar las cosas y para provecho de nosotros, somos llevados como los ídolos mudos de un lugar para otro, como hizo Pedro. Como hizo Pedro. ¿Qué yo hice? Aquellos santos que tú tenías mudo que te los rompí, ¿no te acuerdas? Tienes toda la razón, así mismo es. Amén. Amén. Ya se fueron. Entonces, dice, pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Es palabra de sabiduría, palabra de fe, dones de sanidades. No se lo voy a seguir leyendo para aprovechar el tiempo. Hacer milagros de profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Ahora dice el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto no es un invento del pastor, ni tiene que traerme una ofrenda, ni tiene que darme, no sé, escribirme una carta. No, hermano. Esto nos lo está dando Dios a ti y a mí. Nos lo está dando al cuerpo de Cristo. Nos lo está dando a nosotros. No sabemos, hermano. No entendemos que esos dones están dentro de nosotros. Entonces, eso, fíjense cómo Dios es organizado en todo. Dios está haciendo que la iglesia conozca eso, conozca esto. Lo que pasa es que no lo creemos. Lo que pasa es que nos volvemos locos cuando vemos una cosa como lo que está sucediendo ahora. Nos olvidamos de todo y lo que estamos es por defendernos, poniéndonos mascarilla, alcohol, lavándonos con todo, porque la autoridad es de Dios. Amén. Y la autoridad dice que es, le leí en Efesios, que es sobre todo nombre que se nombra. Sobre todo nombre que se nombra. Todo nombre, tu jefe, como se llama tu nombre, sobre ese jefe tuyo está Dios.
Sobre esa enfermedad está Dios. Sobre ese virus está Dios. Sobre todo nombre que se nombra, sobre todo principado, potestad, gobernadores de las tinieblas, principado, señorío, está Dios. Y le dio esa autoridad, ahí lo dice en Efesios, vuelvo a leer, a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y si es la iglesia, si es el cuerpo de Cristo, te lo dio a ti. Si tú lo quieres recibir en esta mañana, recíbelo. Si no lo quieres recibir, ya eso es un problema serio. Pero yo estoy recibiendo lo que estoy leyendo, porque yo me quiero defender, porque yo quiero, dice, para provecho de nosotros. Se me había escondido esa palabra, para provecho de nosotros, para aprovechar los tiempos. Ay, Dios mío. Dice el 28 ahí mismo de 1 Corintios. Como, dice el 11, ya se lo leí el 11, como Él quiere, particular, como Él quiere. Dios mío, como Él, es el que quiere, hermano, es como Él quiere, no es como yo diga, no, que vamos a hacer esto ahora, no, es como Él quiere. Y dice el 28, versículo 28, y a unos puso, le estoy, mira, le voy a leer desde el 27, porque es que la palabra de Dios es tremenda, dice, vosotros, pues soy el cuerpo de Cristo, la iglesia, y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que hablan en lengua. Procurad pues los dones mejores procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Dios mío. El que quiera más, Romanos capítulo 12. Seguimos atrás, ahí mismo en Corintios, Romanos capítulo 12. Y ya se pueden ir aprendiendo eso de memoria. El capítulo 1 Corintios capítulo 12 y Romanos capítulo 12 habla de los dones para nosotros, para los que creen, para los hijos de Dios, para la iglesia poderosa que Dios está levantando, como ha levantado a todas las iglesias. Yo estoy hablando de la iglesia esta, pero yo sé que a todas las iglesias Dios las ha levantado con poder. Pero estamos hablando de nuestra iglesia, de la iglesia que estamos levantando en este lugar. Amén. Capítulo 12 de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que conozcáis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renueva nuestro entendimiento, preséntate a Dios con tu cuerpo, con tu sacrificio, renueva tu mente para que conozca la voluntad de Dios. Si usted está pasando por prueba, mire hermano, le voy a decir esto y que le caiga el traje, que le caiga. Si usted está pasando prueba, si nosotros estamos pasando prueba, es porque no nos hemos metido en lo que Dios nos ha dado. Todo espíritu, todo demonio, todo lo que quiera estar estorbando en nuestras vidas, de enfermedad, de pleito, de contienda, de temor, de miedo, no del temor a Dios, sino del miedo a las cosas que pasan, al trabajo, al quedarnos sin trabajo, al quedarnos sin esto, al quedarnos sin aquello. Todo eso es provocado por el enemigo para nuestra vida, para paralizarte. Y cuando tú renuevas la mente y estás entendiendo lo que Dios quiere hacer contigo, usted le echa todo eso a la calle, usted se despoja de todo ese viejo hombre y usted se levanta en esta mañana en fe y usted dice, voy a servir al Señor y pase lo que pase. Dios
quiere llenarte en su voluntad, que es agradable y perfecta. Dice Pablo en el 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada uno, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga el más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios les repartió a cada uno. Dios te repartió medida de fe. Ay, yo no tengo fe. Búscala, que Dios te dio una medida. Lo que pasa es que la tienes en el almacén. Lo que pasa es que la tienes escondida debajo de la cama. Lo que pasa es que la tienes en el viejo hombre que tenías acá en el mundo. Y el viejo hombre tiene que morir y resucitar el Espíritu de Dios en tu vida y sacarte de la pobreza y de todo lo que nosotros hemos pensado, Dios mío, de atraso y de involución. Nosotros tenemos que ser un cuerpo de Cristo vivo. Que cuando oremos por esto, Dios nos conteste. Dios nos responda. Que a lo mejor no nos va a responder con todas las cosas que queremos, porque todo tiene su tiempo. Porque el trato de Dios es con cada uno en particular. Me gustan estas palabras aquí, búsquenlas después. Particular, como Él quiere, como Él... Porque es Él, hermano, es Él. Pero lo que quiero que usted vea que le repartió a cada uno el don de fe. Usted tiene que tener fe de que usted es poderoso en Dios, de que si usted le dice a esa gente que esté, mire, cuando una vez nosotros entramos aquí al aeropuerto la primera vez que decían tantas cosas aquí en el Ecuador, yo le dije a la mujer, cuando yo me presenté, la primera vez me presenté y tenemos los títulos de Lidia, que si te encontraban los títulos te los viraban y que te viraban a ti con todos los títulos y estábamos ahí temblando, usted sabe cómo es, y nosotros cuando llegamos aquí por primera vez le dije a la mujer que estaba ahí en eso del aeropuerto, ¿cómo se llama eso? Migración. Inmigración. Dice, le dije, te callas en el nombre de Jesús y no me vas a revisar nada de mi maletín y todas las cosas. Y le empecé y la mujer me miraba y yo le hablaba, claro que no le hablaba así de eso, pero le hablaba en el espíritu. Y no me vas a hacer preguntas confundidas. ¿Sabes la pregunta que nos hizo? ¿Cuál es la fecha de nacimiento de su esposa? Digo, en lo único que no me ha podido ganar ella es que ella nació primero que yo. Ella es 24, ella es más vieja que yo. Y la mujer se empezó a reír, hizo así, levantó el cuño y dice, bienvenido a mi país. Gloria a Dios. No te busques problemas. Bienvenido a mi país. Y dice Lidia, vamos a entrar a esa tienda. Imagínate tú las tiendas esas hermosas del aeropuerto. Vamos a entrar a la tienda. Digo, muchacha, vámonos de aquí. Vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí. Que cuando yo me vi afuera. Eso nos pasa a todos. Aquí en el Ecuador, en Quito. Dios mío, que nos montamos en aquel carrito. Dios nos ha dado autoridad. Mire, hermano, yo he tenido experiencia y lo que quiero es que usted se llene también en esta mañana. Lo que pasa es que no se nos olvida. Un día yo monté a un bus aquí en el Ecuador. Y montó una de estas gente que te asalta los buses. Digo, arriba, todo el mundo aquí a comprarme, traía unos caramelos, unos chupetes. A comprar aquí, porque todo el mundo aquí tiene que darme economía, porque yo tengo que criar a mi hija. Obligado. Y yo le dije, en el nombre de Jesús, tú no me ves a mí, ni te metes conmigo. Cuando en la próxima parada parecía que había, no, yo creo que no fuera ni la parada, abrieron las puertas y todo el mundo se bajó, lo que pudieron. Y yo que estaba sentado no pude bajarme, porque además no tenía que bajarme ahí, por acá por el norte, iba para el sur. Y yo me senté. Y el hombre fue por asiento, arriba, cómpreme, arriba. ¿Y qué le pasó cuando llegué a donde estaba yo? Dio la vuelta y le marcó al de atrás, el de al lado, el del costado, y a mí no me miró ni me tocó. Y así mismo, un día veníamos con Lidia y yo, y ahí en San Roque, le ordené a uno que también se subió, pues, que era un demonio puro, le dije,
bájate en esta próxima parada. Se montó en una y le dije, ahora te bajas en la segunda parada, en la misma parada después a continuación. Te bajas aquí mismo, demonio, en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? Amén. Cuando llegamos a Roca, el hombre se bajó Ojo. y se sentó como a 2 asientos míos. Autoridad de Dios. Y le estoy diciendo esto no para vanagloriarme, pues como dice allí, no tenga mal concepto del que tú debes tener. Le estoy diciendo de la autoridad que tenemos que tener nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y eso lo está dando el Señor ahí. Nos lo está dando el Señor. Versículo 6, 12 del 6. Vamos a seguir. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úselo. Si el de profecía, lo voy a leer los dones. Si el de profecía, el de servicio, el de enseñanza, el de exhortación, el que reparte, el que preside, el de misericordia, que sea con amor no fingido, que no sea fingido. Ay, yo soy bueno, te voy a regalar, a Mauri, hoy te voy a regalar $50. No. Que yo sienta en mi corazón darte ese dinero. Lo recibe. Entonces, 12 y el versículo 12 dice gozoso, gózate. Y el 16, versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino ansiándonos con asociados con humildad. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Lo que les quiero decir, en el capítulo 12 de Romanos, nos habla de todos los dones que Dios nos ha dado. Nos habla de cómo tenemos que ser como iglesia, de cómo tenemos que amarnos nosotros. Hermanos, si no nos amamos nosotros aquí en el cielo, no nos vamos a amar porque no nos vamos a ver. ¿Qué les parece? Porque sin santidad, nadie va a ver a Dios. Sin el conocimiento de Dios, vamos a andar extraviados, como ídolos, mudos. Y para terminar, Efesios capítulo 4. Son los 3 lugares donde Dios equipa a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y son temas tan hermosos, tan poderosos, que el enemigo ha querido obstaculizar. Cuánta gente yo oigo por aquí, por internet, por Facebook, cuánta gente yo oigo hablando que los dones, que eso era para los apóstoles, que eso era para aquella gente, que eso era para aquella iglesia, que yo respeto todos esos criterios locos que salen. Pero esto que dice aquí, yo leí que era para los creyentes, para los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y yo estaré con ustedes todos los días. Y las señales, dice que el Señor le ayudaba, hermano. El Señor está con nosotros. Jesús está entre nosotros. El Espíritu Santo de Dios se manifiesta con nosotros. Lo que pasa es que, le vuelvo a repetir, no tenemos el conocimiento. Explotemos la fe que Dios ha puesto en nosotros. Señor, dicen los discípulos, aumentan nuestra fe. Usted se lo puede decir porque Dios es el mismo. Es Padre nuestro. Señor, dame fe que tengo poca. Dame fe. Y el oír la palabra de Dios te trae fe. Y cuando tú haces lo que la palabra de Dios dice, nos trae fe. Una vez, miren, hermano, es que es tremendo. Una vez estábamos en la iglesia del sur, 7 de la mañana, yo tenía que abrir la iglesia. En el sur, cuando tú subes por el recreo, parece parece un desierto, eso, no había nada. Y venía un clase negrote. Mi mamá era negra, para que no vaya a pensar que es que yo... Pero venía un clase negrote. Mi mamá tenía el color así de Marilyn, quizás un poquito más oscurita. Para que vean que yo soy descendiente de negro, porque no es que estoy criticando, pero era un clase negrote. Y cuando dice Lidia, Raulito, y me coge Lidia, usted sabe, me coge Lidia por la mano y dice, mira que viene ahí. Y digo yo,
solo y bien vestido nosotros, un telefonito, imagínate, iba para la iglesia, frente, y esperando ahí que viniera alguien para abrir la iglesia. Y, porque la llave, yo ese día no tenía la llave yo. Y cuando viene aquel negro, le digo yo, en el nombre de Jesús. ¿Y sabe lo que dijo el negro cuando llegó a donde estábamos nosotros? Te reprendo en el nombre de Jesús. Y cuando llegó el negro, dijo, pastor, dice, yo sé que usted es pastor. Y no nos conocía. Yo sé que usted es pastor, pero no se preocupe, que yo a usted Que yo no soy Satanás. que yo no soy Satanás y que yo a usted no le voy a hacer daño. ¿Qué le parece? Digo, delincuentón. Lo único que le faltaba era el diente de oro. Le dije, gracias, amigo. Vaya bien. Dios te bendiga. Entonces, cuando yo aplico eso, eso me llena de fe. Pero si no aplico nada, ahí mismo ahí empezamos a correr, nos queda atrás, nos quita el reloj, nos quita todo. ¿Eh? Cuando volamos la máquina allá en Cuba, volamos la máquina en la autopista. La máquina por el aire, le dije yo, en el nombre de Jesús, sálvanos, Señor. ¡Pam! Cayó la máquina a la plan, con la dirección en la cuneta. Caímos en la cuneta, en un hueco. Entonces, tenemos fe de que Dios nos hace. Hermano, es que Dios es así. Y lo que quiero que seamos esa iglesia. Por eso yo le estoy hablando a ustedes así. Porque yo quiero que sea esa iglesia, seamos así, hermano. Y que usted el día que me ve medio cojo, usted sea el que me diga, pastor, acuérdese lo que usted predicó. Tenemos que activar nuestra fe. Romanos capítulo 4. Yo pues, preso en el Espíritu, ruego que andéis como es digno de vocación con que fuiste llamado. Ay, Dios mío. Te ruego que seas como es digno de vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, en el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y ahí viene lo lindo, lo más lindo que le quiero ver bueno, todo eso es lindo. Lo más importante que quiero que usted se le pegue, bueno, todo, déjame no decir esa palabra, pero lo que quiero que usted se aprenda esto para la iglesia que estamos levantando. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual, la medida del don de Cristo, vuelve otra vez a salir aquí en los textos, dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Te dio dones, Pedro, te dio dones. Juniel, te dio dones. Amén. Tú tienes dones. Marlene, tienes dones. Tenemos dones. Berta, tienes dones. Y eso que subió, ¿quién es? Sino también que descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, no de ahí no dice, y el pastor, y el que sabe más, y el que es, no. Y él mismo, está hablando del Señor, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de perfeccionarnos nosotros para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios
y a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevándonos por donde quiera como todo viento de doctrina. Ay, Dios mío. Por estratagemas de hombre que para engañar emplean astucias de artimañas del error. Ese es del pecado. Ahí del error ese dice ese quiere decir del pecado. Sino que siguiendo la verdad en amor, conozcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, la iglesia, bien concentrado, dice, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y quiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, viviendo en el teniendo en el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, ajenos de la vida de Dios. Dios mío. Tremendo. Tremendo lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Para disfrutar de tus dones. Yo quiero disfrutar de los dones de Pedro, de los distintos dones que tienen cada uno de ustedes. De Berta, de Jorge, de los Amaury. Yo quiero, de Marisela, yo quiero disfrutar de estos dones. Lo que usted tiene que saber que Dios te lo dio, que tú lo tienes ahí. Ya después veremos cómo descubrirlo, cómo empezar. Pero si quieres hacer algo, empieza a hacer lo que más te guste para la iglesia. Y para la iglesia, para el Señor, para el cuerpo. Y cuando empieces a hacerlo, a lo mejor dices, nah, esto no me gusta mucho. Voy a ver, ahora voy a probar ahora con esto. Es como una mesa que te ponen ahí, chicharrones, yuca, boniato, potaje, frijoles, carne de res, pescado. Dios mío, berenjena, sopa de vegetales. Y tú vas probando. Esto no me gusta. Ay, qué rico está esto. Pero cuando ve los chicharrones, dice, no, esto sí me gusta. Y lo prueba, y cuando lo prueba, dice, te puede llevar todo lo demás, que yo me quedo con él. Ese es tu don. Pero te lo dio Dios, no el pastor, no el líder, no la sabiduría de la calle, te lo dio Dios, te lo repartió, te ha dado esa autoridad. Y Él está contigo para ayudarte todos los días, para fortalecerte, para enseñarte, para guiarte, para darte gloria. Porque de la gloria, Padre, que tú me diste, dale a ellos también. Ahora sí vamos a terminar. Y no se vayan, hermano, que vamos a... Pastor, anoche me dijo que le recordara el 1 Corintios 15:18. Sí. Porque dice, aquí está la promesita. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa es la promesa que tenemos para la iglesia. Nos salió. Así que recibo. Gracias, Maricel. Sabiendo que el trabajo nuestro en el Señor no es en vano. Todo lo que te estoy enseñando no es en vano. Todo lo que vamos a hacer nosotros como iglesia no es en vano. Filipenses, desde el 7. Ahora sí vamos a terminar. Sé que están loquitos por comerse su buenos chicharrones y su buenos potajitos. Dice, el deseo de Pablo para ganar a Cristo. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún, estimando todas las cosas como pérdida,
por la excelencia del conocimiento de Jesús. Y vuelve el conocimiento. Para conocer de Jesús, Señor. Todo es basura. Mi Señor, decía Pablo, por amor del cual he perdido todo. ¿Qué has perdido? Todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y participación de su dice, y esa participación de su padecimiento y llegar a ser semejante a él en su muerte. Y si de alguna manera llegaste a la resurrección, dice, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Busque esa versión, hay ese texto en otra versión que es lindísima. Filipenses 3:10. Entonces, Dios, hermano, nos está diciendo todo lo que nosotros hemos perdido. ¿Cuántas cosas hemos perdido? Todo eso es basura. Todo eso es basura. Y Dios nos lo da y nos responde mejor. Miren eso, qué clase mata de coco Dios me ha dado. Qué playa tan hermosa. El 12. No que lo haya alcanzado ya. Lo que estoy diciendo no es que ya yo lo alcancé, hermano. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Ay, Dios mío. No es que nosotros, no ahora usted no me ve a mí esta mañana, el pastor se quiere hacer bárbaro. No, yo no lo he alcanzado, pero lo voy a alcanzar en Cristo Jesús. Pero voy a caminar, dice, a ver Amén. si logro por aquello, hacer aquello, recibir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿Quién nos lo dio? Cristo Jesús en la sangre derramada en la cruz. Eso nos lo dio Cristo. Eso nos lo dio el Señor, el Dios. Dios Padre nos lo regaló como hijos. Nos lo regaló para que anduviésemos en ellos. No nos lo dio nadie. Ni nadie nos puede quitar, ni el diablo mentiroso nos puede quitar a la iglesia la autoridad dada por Dios. La autoridad que es en Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Lo que pasó, pasó. Ahora me enfoco en lo que tiene Jorge, en lo que tiene Dios en lo adelante para ti. Lo que tiene Lázaro, Dios para ti. Lo que tiene Heidi Junior para ti. Lo que tiene Maricel. Lo que tiene Amaury. Lo que tiene Pedro. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos. Y si hay otra cosa a sentir, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Sintamos una misma cosa. Seamos imitadores de Dios. Si somos hijos, tenemos la autoridad dada por Dios. Señor, gracias por la oportunidad de esta mañana de hablar de ti y de tu palabra. Gracias, Padre, por todos los hermanos que se han conectado. Gracias, Dios mío,
por tu bondad en tu palabra, en tu espíritu, en la sangre preciosa derramada en la cruz. Gracias porque nos ha empoderado como iglesia. Gracias porque pretendemos, Señor, alcanzar lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú nos tienes como cuerpo tuyo. Tú eres el cabeza de nuestra iglesia. Gracias, Padre, porque estamos caminando a levantar, a crear las bases de una iglesia poderosa en Cristo Jesús. Gracias porque Amén. tú estás llamándonos a todos, porque a cada uno de nosotros nos diste dones, porque cada uno de nosotros somos importantes para tu cuerpo, para tu iglesia. Nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos la coyuntura, los ligamentos de cada uno de nosotros como cuerpo para fortalecernos y caminar en rectitud, en una misma idea, en un mismo sentir, en un mismo propósito, en un mismo espíritu. Padre, todo aquello que quiere estorbar en la iglesia, que se está levantando para alcanzar almas perdidas de todas las naciones, en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Y te pido, Padre, que hagas el efecto por el cual tú enviaste esta palabra a nuestros corazones, en cada corazón de los que la escuchan, en el nombre de Jesús. Y te pido, oh Dios, que esta iglesia sea una iglesia con propósito, bendecida por ti, llena de tu gracia y de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Aleluya. Aleluya.